En eso hay que ser muy, muy detallista y cuidadoso. Sé que en lugar de poner primero el apellido, pusieron el nombre y cuestiones por el estilo que hay que aprender a respetar. Y alumnos que tenemos inscriptos en varios grupos, hay 21 alumnos que están en más de un grupo, entonces, bueno, lo cual no puede ser, obviamente. Entonces, a los efectos de poder solucionar esto, yo mañana voy a publicar ese listado, a los efectos que puedan ustedes saber quiénes son y reordenar la cuestión, ¿sí? Pero, bueno, hay que tener cuidado con estos detalles. ¿Alguna consulta que tengan de este tema, por ejemplo? ¿O de alguna otra cosa? Abren el micrófono y me preguntan, por favor. Profe, una pregunta. Señor. Cuando realicemos una nueva clase, ¿podría subir un PDF un día anterior para que tengamos tiempo de leerlo? Sí, fíjate vos que, bueno, lo subí esta mañana al PDF. Posiblemente no tuviste tiempo de verlo. Sí, mi idea era hacerlo el día de ayer y bueno, eso me pasó. Pero O el esta día de mañana ya semana, está. ¿Cómo? o podría ser el fin de semana. Sí, sí, perfecto, tenés razón, no es ningún problema, al contrario, es decir, bueno, por ahí uno está con otras cosas, pero sí, 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 ninguna historia, te repito, es la idea que ustedes tengan toda la documentación que puedan tener a mano, ¿no? De hecho, y antes de que me olvide, en el momento que comience la clase, recuérdenme que la ponga a grabar para, para poder después subir el link. La clase pasada la grabamos y la subí, creo, ¿no? ¿Esto fue así? Sí, Ayúdenme. profe. Sí, profe. Está todo bien, se puede ver sin problema. ¿Es así? Perdón. Sí. Bueno, desde ya muchas gracias. Entonces, vamos a... Profe, una consulta. Perdón. El tema es que yo empiezo por ahí largo y me olvido de poner a grabar, ¿viste? Entonces, bueno, recuerdo menos nada más, no tengo ningún problema. Sí, te escucho. La clase anterior, habíamos visto, digamos, no llegamos a ver maderas, ¿o sí? No. ¿No? Y hoy, digamos, hoy vamos a ver metales. En algún Hoy momento vamos a metales. ver más. Sí, a ver, digamos, el desarrollo del programa sí, se desarrolla en todos los temas. Por ahí el orden puede estar cambiado porque no depende Perfecto. uno de otro. Perfecto. Pero, por ejemplo, el tema maderas se va a ver de acá a 15 días. Es decir, el martes que viene ven el práctico de lo que es metales y después de acá 15 días vamos a ver en forma conjunta maderas y voy a agendar para subir el PowerPoint por lo menos el fin de semana para que lo tengan, ¿sí? Es decir, y la documentación, incluso también hay unos puntitos de tema madera, así que lo van a tener. ¿Estamos? Perfecto, muchas Pero gracias. no hay ningún problema, al contrario. Bueno, ¿Por qué en el resumen? a los que no estén comunicándose conmigo, por favor, les pido que cierren los micrófonos. Sí. La clase práctica del 22, no vi, alcancé a ver el chat, a ver la clase práctica del 22 que fue grabada, ¿la van a subir? Supongo que sí, no, digamos, habría que, en todo caso, a ver, la forma más fácil es mandar un mail un mail al mail de la cátedra pidiéndole que la suban, el ingeniero Bravo. Háganlo ustedes porque yo me voy a olvidar de pedírselo, por favor. Yo debería empezar a ver, vamos a ver, de compartir pantalla. Profesor, una pregunta con respecto a los grupos. Sí, señor. Yo mandé la petición y los integrantes de mi grupo, pero no recibí ninguna respuesta, ni que estuviera bien o que tuviera algún error. ¿Es así o...? No, está bien, ya vamos a publicar la lista con los grupos que se han formado para que ustedes puedan chequear. Digamos, esto es una, ¿cómo se llama?
vos viste una planilla de Google Docs, entonces después que chequeamos toda la información, armamos los grupos, se está trabajando en eso, han estado llegando grupos hasta hoy mismo, entonces se está, digamos, es todo un trabajo, son muchos ustedes y muchos grupos y hay que merece realizar filtros y demás cuestiones que, bueno, llevan su tiempo, ¿no? Pero vamos a publicar todo esto para que ustedes puedan ir chequeando la formación del grupo y luego la asignación de los temas y vamos a avanzar con el tema de los trabajos grupales, ¿sí? Ah, sí, era porque creí que había hecho algo humano. Gracias. No, entiendo que no, digamos, yo no he llenado el formulario en sí, vi que está como estaba armado, supongo que si lo enviaste, listo, está. De todas formas, hay un montón de grupos formados, así que no van a tener problemas. Yo tengo, digamos, tengo el Excel que da origen a todo eso, pero sería muy aburrido ponerse a chequearlo ahora, más vale en algún momento lo subimos y ustedes lo chequeen. ¿Sí? Bueno, gracias, profesor. Perfecto. Consulta, alguno que tenga el micrófono lo puede abrir. ¿Se me escucha bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, desde ya les Escucha bien. agradezco. Perfecto, muchas gracias. Ustedes están viendo la pantalla, ven una lámina que dice Universidad Tecnológica Nacional, Tecnología de Materiales. Pasamos a la segunda lámina. ¿La ven a la segunda lámina? Sí, profe. ¿Y ven el cursor mío moviéndose? Sí, profe. Perfecto, entonces estamos está todo ok. Entonces, vamos a poner a grabar. Si no hay ninguna duda, alargamos para no demorarnos. La clase, bueno, avanza, no perder tiempo. Bueno, buenas tardes, comenzamos la clase del día de hoy, referida al tema metales, dentro de lo que es la tecnología de los materiales. Nos abocamos al estudio de los diferentes materiales de construcción y entre ellos vamos a avanzar con el tema de los metales en general primero, para luego centrarnos particularmente en el tema de los aceros, tan necesario para las construcciones de la ingeniería civil. ¿Qué podemos decir de los metales? Los metales, si uno ve una pieza de metal a simple vista, va a observar, digamos, una superficie posiblemente, si está pulida como esta, especular, en donde no se observa mucho a simple vista. Ahora, en la medida en que lográramos hacer algún tipo de ampliación a esa superficie, y empezaríamos a ver cuestiones que podrían ser parecidas a esas, ya sea con microscopios, rayos X o cualquier método que utilicemos para aumentar la visión del ojo humano. Esto es ¿por qué? ¿Qué significa o a qué viene? Que los metales, si bien a simple vista tienen ese aspecto que parecería totalmente uniforme, cuando uno los puede observar o va a la estructura misma, y bueno, indudablemente esto no es así. Lo que establece, y recién me preguntaban del tema madera, una diferencia sustancial con las maderas, ya que la madera, a simple vista, uno toma un trozo de madera, y ese trozo de madera vamos a ver enseguida las fibras, diferentes fibras, y los diferentes componentes que los componen. Eso es a simple vista. En los metales no ocurre, en la madera sí, por, bueno, la naturaleza misma de la madera, ¿sí? ¿Me están escuchando bien? ¿Va todo en orden? Perfecto, profe. Bien, gracias. Esto, digamos, podríamos tratar de entenderlo, cómo es que se forma esa estructura, si en lugar de tomar una masa sólida de metal, tomáramos una masa líquida, es decir, un metal derretido, líquido, y
metal líquido son átomos libres en donde en estado líquido es similar a lo que son los gases. En la medida que comienza una solidificación de esta masa líquida del metal, empiezan a ordenarse según un determinado comportamiento. Este ordenamiento que se da, es decir, que podría ser esto que vemos aquí, en donde de repente se empiezan a unir los diferentes átomos, hasta siguen aumentando de tamaño, hasta que, bueno, quedan unidos entre sí cuando se da la solidificación o empieza la solidificación. Esto da origen a lo que se llama en sí como la estructura granular de los metales o estructura cristalina. Es decir, esto es, o todo esto es lo que yo decía antes, que no se observa a simple vista y que indudablemente necesita medios especiales para poder verlo o interpretarlo. Esto es lo que permite entender esto de la estructura granular de los metales, es decir, los metales no es una pieza uniforme, sino están formados por diferentes granos, ¿sí? Una estructura cristalina, diferentes cristales en realidad, que a su vez están formados por átomos que con los diferentes componentes según sea el metal de que estemos hablando. Así tenemos esta estructura cristalina formada por átomos en formas, se van uniendo en formas de paralelepípedos, formando mallas cristalinas o lo que es una red cristalina. Esa red cristalina puede ser, digamos, dentro de un sistema cristalográfico de cristalización de los metales, entiéndase de endurecimiento, cuando empiezan a tomar forma, fíjense, puede ser cúbico, hexagonal, en sus diferentes formas. Acá ustedes ven los átomos en donde la interpretación física lleva a que tienen un sistema cúbico de entrelazarse unos con otros, cúbico centrado, de caras centradas, que sería este el caso, hexagonal, simple o compacto. Son diferentes formas que lo pongo como ejemplo, para que se entienda cómo es esto de la estructura o del sistema cristalográfico de los metales. ¿Y por qué nos interesa todo esto? La estructura granular es un gran número de pequeños cristales. Este gran número de pequeños cristales mejora las características mecánicas. Al ser muchos y muy pequeños, desaparece la anisotropía. ¿Qué es la anisotropía? Si ustedes recuerdan, en la última clase veíamos cuando un material tiene un comportamiento distinto según sean las diferentes direcciones. ¿Cuál es el caso de la madera? Si uno somete a un esfuerzo a un trozo de madera en la dirección del fuste de la planta, en la dirección de las fibras, en la dirección de todos los conductos que llevan alimentación en la planta arriba, va a tener un comportamiento. ¿Por qué? Porque todas esas fibras, si queremos hacer un ensayo de tracción, va a contribuir a la resistencia. En cambio, si la tracción es perpendicular a las fibras, la resistencia va a ser mucho menor. El comportamiento es distinto según sean las diferentes direcciones. En el caso de los metales, y debido a esta característica de cantidad de pequeños cristales ordenados en forma aleatoria, hace que desaparezca este comportamiento y sea un comportamiento en donde no depende de la dirección en donde se haga el esfuerzo. ¿Qué significa? Que un trozo de metal al que se le realiza un esfuerzo, tracción o compresión, lo que sea, o cualquiera de ambos, va a ser igual en ambos sentidos, ¿sí? No así, repito, el caso de madera. Eso un poco en cuanto al comportamiento mecánico que nos permite entender esto del comportamiento mecánico. Profe, Señor, ¿qué era la anisotropía? cuando tiene un comportamiento
lo dije recién, cuando tiene un comportamiento mecánico según las diferentes direcciones. Entonces, si tomamos un cubo o un prisma, no tiene la misma comportamiento mecánico en cuanto al eje que en cuanto a, es decir, en forma paralelo al eje que perpendicular al eje. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, profe, gracias. Entonces, repito, esto desaparece porque por la cantidad de pequeños cristales que a su vez forman la estructura granular, que es lo que yo explicaba anteriormente en esta lámina, ¿sí? Es decir, como la forma es totalmente aleatoria, el comportamiento es similar. A diferencia, y voy a comparar en varios aspectos, los metales con la madera para que sea fácil de entender. ¿Se entiende esta parte hasta aquí, chicos? Mientras Sí, profe. Sí, profe. Sí. Perfecto, es decir, los metales son muy distintos en esto en cuanto a la composición del material en sí. Y esto es importante a tener en cuenta en la tecnología de los materiales, porque después hace a la utilización de los mismos según sea cada caso en particular. Cuando veamos el tema madera, por ejemplo, y tengamos que utilizar una madera, un trozo de madera para hacer una viga, por ejemplo, y cómo la vamos a utilizar esa viga. Y según la dirección del eje. ¿Por qué? Porque van a tener las fibras que nos van a ayudar a resistir los esfuerzos de flexión, por ejemplo, en el caso de la madera. No es el caso del metal porque no importa la dirección, estamos viendo que es totalmente o es similar el comportamiento. Ahora bien, esta estructura cristalina que veíamos, y volviendo a la lámina, o sistema cristalográfico, que vemos que hay diferentes átomos ordenados en una forma que se pretende regular, a ver, acá dice, permite granos de características distintas. Es decir, los metales, a la hora de solidificar, si uno los combina con otros materiales, permite que en alguno de estos puntos, cuando se produce la solidificación, entrar segundos materiales, ¿sí? Y esos segundos materiales van a formar, ¿qué cosa? Las aleaciones, que es una característica fundamental de los metales. La posibilidad de permitir aliarse con otros elementos. Entonces, en la medida en que podamos nosotros incorporar componentes distintos, vamos a poder mejorar las características del metal en sí. Cosa que con la madera no lo podemos hacer, porque la madera tal cual viene del aserradero, viene de la planta, viene del bosque. Bueno, la vamos a usar, la vamos a mejorar, la vamos a tratar, vamos a ver eso, pero más que eso no podemos hacer. No podemos mejorar las características intrínsecas. En cambio, en los metales, los fundimos, los podemos buscar las aleaciones con algún otro componente y mejorar las características. Esto es el ejemplo, y alguna vez alguien habrá visto alguna herramienta o algún utensilio que fundamentalmente en el tema de herramientas se suele ver acero al cromo, el cromo molibdeno, o cuestiones por el estilo. Bueno, ¿qué significa? Que aceros a los que de por sí ya es una aleación, lo vamos a ver, al que a su vez se le agregan otros componentes para mejorar alguna propiedad particular, puede ser la dureza superficial, la resistencia, etcétera, según sea el caso y la necesidad. Entonces, en general, los metales los podemos tener en forma como metales puros o metales aleados. En puros, cuando hablamos de puros comercialmente, no es una pureza 100%, sino del 99 y pico %. En general,
son el cobre y el aluminio, que son metales que se comercializan como metales puros, como casi sin ningún tipo de aleación o componente secundario. En cambio, hay otros metales que necesariamente los vamos a tener que alear, es decir, agregarle un segundo componente para mejorar las propiedades. Ese es el caso del hierro. El hierro, como tal, el hierro puro, el símbolo químico Fe, es un material que es de nula aplicación, por lo menos en lo que es la ingeniería civil. En la ingeniería civil, en lo que necesitamos para poder aplicar, van a ser el acero. ¿Y qué es el acero? Vamos a verlo también enseguida, repito, una aleación de hierro con carbono. Es decir, esa estructura cristalina que nos permite el ingreso de un segundo componente, en este caso el carbono, permite unir el hierro con el carbono, produciendo una aleación, que es el acero. Y el acero es lo que normalmente uno, lo que se le llama vulgarmente el hierro de construcción. Las varillas de hierro de construcción no es hierro, es acero. ¿Sí? Es decir, la puerta de un auto, las piezas de un auto no son hierro, son aceros, ¿sí? En diferentes aleaciones, con diferentes propiedades o no, según sea el caso, pero son aceros, ¿sí? Vamos a hablar entonces de un poco de todo esto, digamos, fundamentalmente es el tema de la clase de hoy. Vamos a hablar de aluminio y cobre, por ser materiales muy utilizados en general y sobre todo en la construcción, y después vamos a hablar del hierro y del acero. El aluminio. El aluminio es un metal de color blanco brillante, ligeramente azulado, grisáceo, muy blando, 2 en la escala de Mohs, que una densidad baja, 2,7 gramos por centímetro cúbico, punto de fusión 658 grados centígrados, es decir, un punto de fusión bajo también, muy dúctil, muy maleable. En la medida de que es más puro, es menos resistente. Entonces, ven ustedes, fíjense, el aluminio con una pureza del 99% tiene una resistencia a la tracción de 8 a 12 kilos por milímetro cuadrado. Con una pureza del 99,97%, la resistencia a la tracción se reduce a la mitad. Por eso les decía que se utiliza generalmente, es decir, lo que se llama comercialmente puro, pero en realidad no, en realidad, y yendo a la realidad, bien digo, son, digamos, tienen algún grado de impureza, pero los vamos a considerar como aluminio puro, por más que, repito, es puro comercialmente, entre comillas. El aluminio tiene como propiedad ser soldable, se puede soldar el aluminio, aunque esto no es fácil, no es fácil soldar o hacer soldar el aluminio, y generalmente los puntos de soldadura donde se suelda el aluminio queda mucho más débil que el material en sí. Entonces, van a ver ustedes que muchas veces, cuando vean una abertura de aluminio, muchas veces está encastrada, no soldada. Su propiedad, o una de sus propiedades fundamentales, aparte de la baja densidad y de todas las otras que hemos visto, es la resistencia al aire. ¿Por qué es resistente al aire? Porque es un material que, expuesto a la intemperie, no pierde sus propiedades. Alguien podría decir, bueno, no se oxida. No, al contrario, sí se oxida. Es un material que, puesto en contacto con el aire, se oxida. Lo que pasa es que forma en su superficie una fina película de un óxido invisible,
que es impermeable. Es decir, el aluminio en contacto con el aire se oxida autoprotegiéndose del medio ambiente, ¿sí? Con lo cual tenemos un material, hay algún micrófono abierto, si lo pueden cerrar por favor. Con lo cual logramos un material que es altamente resistente a la intemperie, y esto se puede observar fácilmente, ya que es un material que es muy utilizado, por ejemplo, en lugares en donde hay alta corrosión, como puede ser la orilla del mar, ¿sí? El aluminio se comercializa como ángulos, como perfiles, chapas, alambres. Bueno, en la construcción lo podemos encontrar formando aberturas y diferentes usos muy utilizados, incluso hasta como revestimiento hoy en día de grandes superficies y hasta de edificios. Es muy utilizado y muy valorado. También tiene otros usos, como el duraluminio, que tiene una resistencia a la tracción importante y resistencia al alargamiento. Bueno, el aluminio, aprovechando su baja densidad, tiene muy baja densidad y alta resistencia, tiene muchas aplicaciones, no únicamente en la construcción, por supuesto. Nosotros nos interesa justamente ese aspecto relacionado con la construcción. Así ustedes pueden ver acá diferentes usos que puede tener la industria del aluminio, pero fíjense ustedes, acá hay un gráfico que he encontrado que no sé si está actualizado, pero valga los números relativos para tener en cuenta, en donde aproximadamente la mitad del aluminio que se produce va destinado a la edificación, es decir, la ingeniería civil. Es decir, esto demuestra la cantidad o cómo se utiliza el aluminio, sobre todo cuando el tema del peso y de la corrosión son temas fundamentales. Profe, Señor. tengo una duda. ¿El duraluminio es una aleación con qué material? El duraluminio es una aleación, acá está, fíjate, cobre, manganeso, magnesio, hierro, ¿sí? Es decir, son una aleación con diferentes componentes. Me olvidé de leerlo particularmente. ¿Está? Gracias, profe. Perfecto. ¿Dónde estaba yo? Aquí. Esta lámina, un poquito pueden ver ustedes cómo es el desgaste medio del aluminio según la atmósfera a la que esté sometido y según el tiempo. Entonces, fíjense, en ambientes tropicales, al cabo de 20 años, podemos tener 0,025 milímetros de desgaste, al cabo de 20 años. Y en la atmósfera marina no llega a la décima de milímetro al cabo de 20 años el desgaste que puede sufrir el aluminio expuesto a estos medios. Esto es lo que lleva a que sea tan utilizado y que realmente es un material muy utilizado por esta propiedad en cuanto a la resistencia a la intemperie y, por otro lado, el bajo o nulo mantenimiento, tema que no es menor, y lo comparo inmediatamente con el tema de la madera. Es decir, a la madera, todos saben, es necesario cada X cantidad de tiempo realizarle algún tipo de mantenimiento. Bueno, el aluminio no necesita esos mantenimientos. El aluminio puede estar una gran cantidad de años sin el tener o necesitar algún tipo de mantenimiento. Eso lo diferencia fundamentalmente de la madera.
Otro de las características que es importante de este material es la capacidad de reciclado. Una vez producido el material, y tener desechos de aluminio, de cualquier tipo que sea, ¿sí? Este aluminio se funde, se puede moldear en laminados, como ven acá, en forma, digamos, moldear el material, y se aplica en nuevos materiales para la construcción. Y esto con una pérdida mínima de sus propiedades y con un aprovechamiento en un porcentaje altísimo del material. El aluminio es uno de los materiales que una vez reciclado, se recicla en un porcentaje altísimo, es de fácil reciclado, incluso hasta por las temperaturas a las que es necesario llevar el material. Repito, una propiedad fundamental, teniéndolo en cuenta sobre todo en estos tiempos en donde cada vez más es reciclado para eliminar o que cada vez tengamos menos residuos, es muy importante. Hasta acá el aluminio. ¿Alguna pregunta? Profe, Señor. ¿cómo se llamaba la capa esa que lo protegía del aluminio? ¿Qué nombre recibe? No, digamos, no tengo el detalle exactamente cómo es el copo, pero es un óxido que se produce, un óxido invisible superficial. ¿Sí? Óxido Gracias, de profe. aluminio. Digamos, es un óxido de aluminio. No me preguntes exactamente el detalle porque no lo tengo. Si te interesa particularmente lo averiguamos, pero es un óxido de aluminio que se produce en la superficie. ¿Sí? Es decir, lo interesante o lo importante de entender es que no es que el aluminio no se oxida, pero su capa de óxido lo autoprotege. A diferencia de lo que ocurre con los aceros, o el hierro, en donde el material se oxida en la superficie y esa capa de óxido es totalmente permeable y el óxido a su vez sigue y sigue hacia el interior, no lo protege de la intemperie. Esa capa de óxido lo hace impermeable. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Profe, tengo una duda. Señorita. Esa capa de óxido invisible, o sea, si bien el aluminio, usted dice que se oxida, ¿esa capa hace que se oxide menos? No. A ver, esa capa, ni siquiera es perceptible a simple vista, pero te quiero decir, lo que quiero que entiendan, que el material está autoprotegido por esa capa de óxido, ¿te das cuenta? Pero no es que vamos a ver una capa de óxido ni cosas por el estilo. Ustedes, a ver, más de uno me imagino que habrán visto aberturas de aluminio en contacto con el aire, en el exterior, y el material sigue teniendo el mismo aspecto hoy, mañana, de acá un año, de acá 10 años. Ese material está oxidado, pero no se ve. A diferencia de lo que ocurre con los aceros, en donde obviamente una capa de óxido es totalmente visible. ¿Se entiende? Sí, ya entendí, Perfecto. gracias. Profe, Señor. el aluminio que es reciclado, ¿la calidad es inferior o se mantiene, por así decirlo? Digamos, el aluminio reciclado, el gran problema del aluminio reciclado muchas veces son las pinturas. Profe, ¿puedo hacer una acotación sobre eso? ¿Cómo? ¿Puedo hacer una acotación sobre lo de la calidad del reciclado del aluminio? Por supuesto. El aluminio no pierde ninguna propiedad, sino que lo que lo afecta al volverlo al fundir es las pinturas o los restos de aceites que puedan tener. El proceso del reciclado de aluminio es muy extenso.
Muy partiendo de, extenso y muchas hay que gracias. partir de que Perfecto. hay que lavar el aluminio, porque vienen con mucha mugre. Después Bueno, triturarlo y todo lo demás. lo que decís vos es muy cierto, es decir, a ver, el caso que todos conocemos son las latitas de gaseosas, de cerveza, totalmente reciclables, pero primero, vienen con el líquido, es decir, con restos del líquido que contenían, no vienen lavadas. Y segundo, las pinturas, es decir, todas tienen una capa de pintura de propaganda o del elemento que hayamos comprado. Eso es, y como su compañera perfectamente lo detallaba, eso es lo que puede complicar un poco, pero el grado de reciclado es altísimo. Es decir, el aluminio es un material, uno de los materiales, digamos, no me animo a decir el mejor, pero es probable que así sea, el que es más fácil de reciclar y donde se aprovecha mucho mejor el reciclado, porque directamente el material como viene, si nosotros lo pudiéramos lavar y sacar en la pintura, directamente lo fundimos y lo volvemos a utilizar como antes. El problema son todas las cosas, es decir, porque generalmente el aluminio es de residuo. No así si estuviéramos hablando de reciclado de materiales de la construcción, en donde vendrían limpios, salvo que tuvieran pinturas, y ese es otro tema, ¿sí? Pero bueno, repito, todo lo que sean pintura y líquidos o químicos, en definitiva, son los que nos afectan. Creo que queda claro, ¿no? Profe, y una consulta. profe. Cuando Sí. son reciclados, o sea, el aluminio reciclado se reserva para tal actividad o... No. Una vez que se recicla, es decir, que pasa por todos los procesos de limpieza, etcétera, qué sé yo, se utiliza, digamos, a ver, como ves acá, se arman chapas o se arman perfiles en función de lo que lo que se desea, y de ahí se puede hacer con chapas, vas a terminar haciendo, o bueno, algún tipo de cuestión, o perfiles, vas a hacer perfilería para la construcción, bueno, es decir, podés hacerlo Sí, como sí. Así quieras. sea reciclado, sigue pasando por un proceso de control de calidad, digamos, vas a ir cumpliendo con los Todo, controles, los por estándares. supuesto, es decir, todo el reciclado, todo lo que sea reciclado, tiene un gran problema, que es la trazabilidad que se llama. ¿Qué significa la trazabilidad? Saber el origen. Si yo, por ejemplo, todo material que viene de la construcción en donde me está diciendo que mi conexión es inestable. Voy a ver si puedo apagar mi cámara. ¿Ustedes me siguen escuchando bien, chicos? Igual, profe, Sí, se ve y se profe, escucha se ve y bien. se escucha. Se ve y se escucha bien. Se le ve y se le escucha bien. Un segundo. Apagué. Tenía una conexión inestable. ¿Me siguen escuchando bien? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe, se le escucha. No sé qué estaba diciendo, ya se me fue de la cabeza. Pero estaba hablando del aluminio, del reciclado. Hablaba de la trazabilidad del aluminio. ¿Qué es la trazabilidad? El origen del material. La trazabilidad, es decir, es saber el origen del material. ¿Por qué? Porque si yo estoy reciclando todo material, todo aluminio que viene de lata de cerveza, voy a tener que darle un tratamiento. Si es de gaseosa, es otro. Y si es aluminio que viene como residuo de la construcción, y tendré que darle otro tratamiento para limpiarlo. ¿Qué es lo que ocurre generalmente? Viene todo mezclado. Con lo cual, la trazabilidad es saber el origen, ¿sí? Digamos, desde que se ha tomado hasta que se está usando. Bueno, lo que ocurre generalmente es que digamos, es aleatorio, que es uno de los grandes problemas del reciclado de materiales en general, sobre todo, por lo menos lo que yo conozco, que es el tema de la construcción. ¿Estamos? Sí. No.
No, se puede reciclar N veces, porque no pierde sus propiedades. ¿Y se sigue considerando puro, profe, a efectos de... Sí, a ver, puro comercialmente estamos hablando, ¿no? Es el 99%, entonces te da siempre un 1% de alguna impureza. ¿Listo? Bien. Profe, una consulta. ¿El hecho de que sea reciclado, tiene alguna diferencia en cuanto al que no es reciclado en una cuestión de precios o de comercialización? A ver, el producir aluminio es muy caro. De hecho, el aluminio, cualquier pieza de aluminio no son baratas. ¿Por qué? Porque la producción de aluminio, la fabricación, llegar al aluminio, tiene elevados costos, fundamentalmente costos energéticos. Indudablemente el aluminio reciclado es mucho más barato porque lo único que hay que hacer es lavarlo, fundirlo y lo tenemos nuevamente en carrera, ¿sí? Ahora, no estoy en la parte comercial como para saber cuáles son en definitiva los costos y si al final eso se ve reflejado o no en el mercado, pero eso no lo puedo decir. Supongo que sí, ¿no? Tengo una duda. En propiedades, ¿el aluminio reciclado pierde algunas o...? No pierde propiedades. Bueno, muchas gracias, profe. Bien. Avanzamos. Hablamos del aluminio. Vamos a hablar del cobre. Material que al igual que el aluminio es necesario y lo vamos a encontrar no lo vamos a encontrar, lo encontramos en nuestra vida cotidiana en todos lados. De hecho, estamos comunicados seguramente gracias al cobre, es decir, los cables que nos llevan alimentación a la computadora, los cables que pueden, digamos, la computadora en sí, no hablemos de lo que es fibra óptica porque eso es otra cosa, pero en general el cobre es un material necesario y muy necesario para la vida cotidiana y cada vez más relacionado fundamentalmente con las comunicaciones. Nuestros teléfonos son un ejemplo. ¿Qué es el cobre? Es un metal de color rojo característico, dureza 3, un poquito más duro que el aluminio, una densidad mucho más alta que el aluminio, fíjense, 8,9, un punto de fusión también más alto, y como principal propiedad es conductor de electricidad, también conduce el calor. Es muy dúctil, veíamos en la clase pasada, dúctil significa que puede llevarse a formas de hilos, maleable y tenaz. Se pueden formar hilos, láminas de muy pequeño espesor, es decir, el cobre uno lo puede trabajar y moldearlo a muy pequeños espesores, ¿sí? Es soldable, sin ningún problema, flexible, forjable, resistencia a la tracción, resistencia a la compresión, que tiene los valores de 45 y de 60 kilos por milímetro cuadrado. Resiste al alargamiento en un 38%, que es un alargamiento altísimo. Profesor. Y nuevamente, perdón, un segundo, y nuevamente ocurre con el cobre lo mismo que ocurre con el aluminio. En presencia del dióxido de carbono, forma una capa de óxido superficial llamado sulfato hidroxil cúprico, ahí está la fórmula, que lo transforma, repito, en contacto con el dióxido de carbono, le da un color ligeramente verde azulado a la superficie. Esta capa que se forma en la superficie del cobre viene a trabajar o a hacer lo mismo, muy similar a lo que ocurre con el aluminio. Esa capa lo protege del medio ambiente. ¿Qué significa? Se transforma en un material que en contacto con el aire
con el aire o con la humedad, no se oxida, no se degrada, como el aluminio. Había una pregunta pendiente, perdón. Sí, lo de forjable. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia entre forjable y estampable? Entre algo forjado y algo estampado. A ver, el forjado es, digamos, lo hecho en base digamos, a ver, son diferentes técnicas similares, en definitiva. Deja de ser darle la forma a una pieza a través del golpe, que sería el forjable, o a través de la presión, que sería el maleable. ¿Se entiende? Profe, Sí, eso puede ser en frío o en caliente, ¿no? O sea, por supuesto que puede ser en se frío o forja en en cualquiera de los dos. caliente. Exactamente. Y bueno, dependiendo de eso, muchas veces las características. Y eso en frío o en caliente lo vamos a ver que va a ser muy importante cuando hablemos del acero. Esto en cuanto a las propiedades del cobre en particular. En cuanto a las aplicaciones, bueno, fundamentalmente, a ver, se puede utilizar, hacer chapas, se puede utilizar como decoración, como tubos para cañerías. Hoy en día no se utiliza, pero hasta hace varios años atrás, las mejores cañerías para la conducción de agua, sobre todo de agua caliente, eran de cobre. Hoy en día, todo lo que es los plásticos o las diferentes variantes, bueno, ha llevado a que el cobre ha sido sustituido fundamentalmente por su alto costo. Y la propiedad fundamental es poder formar cables, alambres, que permiten fabricar o tener los conductores, que repito, son una de las principales aplicaciones. No hay lugar en donde no haya cables, cada vez los tenemos más y necesarios a los efectos de poder utilizar las comodidades que tenemos, ¿no? Y la conducción. El cobre también se puede utilizar en la construcción con aleaciones. Esas aleaciones pueden ser de diferentes formas. Con cobre y estaño podemos hacer lo que se llama el bronce, en donde el estaño le confiere dureza superficial. ¿Me están escuchando bien, chicos? Sí, perfecto. Perfecto. Y digamos, en función de los porcentajes puede cambiar la resistencia a la tracción. El bronce, utilizado ¿qué? Fundamentalmente para poder moldear piezas que son utilizadas fundamentalmente en todo lo que es grifería, lo que nos interesa a nosotros en la parte de la construcción, es decir, las piezas, muchas piezas de grifería, bueno, están hechas de bronce, que es una aleación del cobre, que resiste, por supuesto, los agentes atmosféricos, tiene una alta resistencia mecánica, un color característico más dorado, una densidad parecida a la del cobre, porque es de donde viene el material, y bueno, es una facilidad de moldeo, lo que nos permite hacer elementos, repito, para todo lo que es grifería, de calidad importante, y podemos hacer muchas otras piezas y tiene muchas otras aplicaciones, no directamente en la ingeniería civil, pero van a ver ustedes, o habrán visto, o pueden ver, repito, todo lo que es, o mucho, no todo, mucho de lo que es piezas de las griferías, por ejemplo, de una casa, bueno, están hechas de bronce, debido, repito, a la facilidad de mecanizado de las piezas para poder, por ejemplo, hacer algo parecido a esto. Así, estamos hablando de la aplicación de metales como el aluminio y el cobre, en donde se utilizan en la construcción, o digamos su aplicación,
es lo que se llama puros comercialmente. Por eso le llamamos puros, pero hay que aclarar que este puro es relativo, no es absoluto, ¿sí? Los mejores ejemplos son el cobre y el aluminio. Ahora, cuando tenemos que hablar o queremos hablar de la aleación, esa que hablábamos al principio, tan necesaria, y yo dije útil para poder mejorar las propiedades, el material por excelencia, producto de la aleación, es el acero. ¿Y qué es el acero? Es una aleación de hierro y carbono. ¿En dónde? A ver, el hierro por un lado, ¿qué es lo que es? El hierro como elemento químico, Fe, ¿sí? Como lo encontramos en la tabla periódica, es un metal blanco, ligeramente azulado, brillante, con una temperatura de fusión de 1500 grados centígrados, muy oxidable en presencia de humedad y no tiene aplicaciones industriales. Repito, lo había dicho anteriormente, el metal, el hierro como tal, no lo podemos utilizar directamente en la industria, particularmente de la construcción. Ahora, en la medida en que le agreguemos otros componentes, vamos a poder lograr aleaciones con carbono, sílice. Esta lista puede ser muy grande, depende de lo que queramos. Entonces, el hierro más aceros, orientándonos al ¿No se le escuchó? Sí, profe, disculpe, se le corta un poco. ¿Sí? ¿Hasta dónde se escuchó bien? Más o menos cuando estaba diciendo... Fue los últimos. Fue el último momento, ¿no? Está bien, está bien. Entonces decía, es decir, lo importante es que, digamos, aprovechando, teniendo en cuenta todas esas propiedades que hablábamos cuando hablábamos de la estructura granular, el hierro es un material, como los metales, que permite hacer aleaciones, ya sea carbonos, sílice, manganeso, azufre, fósforo, etcétera, etcétera, etcétera. Estas aleaciones son las que nos van a permitir, por ejemplo, tener fundiciones o aceros, que es lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente en la construcción. Esto lo voy a pasar porque después lo vemos. Entonces, ¿qué es lo que es? A mí me parece... A ver, ustedes ven, perdón, esta barra que me parece a mí, ¿ustedes la ven también? ¿Hay una barra en la parte inferior o no? No, profe, nada, profe. No hay nada. No, Perfecto. profe. Entonces. No, mejor entonces. Decía, ¿cómo obtenemos el hierro? Es decir, a ver, ¿de dónde sale el hierro ese que hablábamos recién? El hierro se obtiene a partir de la fundición en una instalación que se llama altos hornos de minerales de hierro, como pueden ver acá. ¿Qué son los minerales de hierro? Minerales, rocas, que tienen gran cantidad de hierro en su interior. Ahora, dijimos que el hierro puro es altamente oxidable. Entonces, cuando lo encontremos en la naturaleza, en contacto con el aire, con la humedad, ¿lo vamos a encontrar como hierro puro? No, lo vamos a encontrar como óxido de hierro ya. Es decir, en la naturaleza encontramos rocas que están embebidas en óxido de hierro. Si ustedes... no, me equivoco. Rocas embebidas en óxido de hierro. Entonces, eso es la materia prima necesaria para obtener el hierro, el mineral que tiene hierro. Por otro lado, necesitamos fundentes, que son arcillas o carbonatos de calcio. Estas arcillas o carbonatos de calcio, vamos a ver cómo trabajan. Y por último, el combustible, que es un carbón mineral, o el coque, ¿sí? Entonces,
Para obtener hierro del alto horno necesitamos tres cosas: minerales de hierro en forma de óxidos, fundentes, que son el carbonato de calcio o piedra caliza, o arcillas, dependiendo las características de las rocas de hierro, y el combustible. Todo esto que entra al alto horno, y del alto horno obtenemos arrabio. ¿Qué es el arrabio? El hierro puro, pero mezclado con hasta un 10% de impurezas. Es decir, del alto horno sale fundido con un alto grado de impurezas, hasta un 10%. Del alto horno también vamos a obtener escorias y vamos a obtener gases. Entonces, para que se entienda, las tres materias primas para la obtención del hierro al alto horno. Y del alto horno, ¿qué sacamos? El hierro, que toma en ese momento el nombre de arrabio, porque está con alto grado de impurezas, escorias y gases. Uy, perdón. ¿Siguen viendo bien esto? ¿Sí, no? Sí. ¿Cómo funciona un alto horno? Disculpa. Señor. Sí, esas escorias son las que lo usan también como agregado para el cemento. Así es. Así es. Ya lo vamos a ver, y seguramente en el curso durante el curso de la materia vamos a hablar de esto en detalle. Pero sí, eso exactamente. Un subproducto de la industria del acero o del hierro es luego utilizado como material para la fabricación de cemento. ¿Qué es lo que es un alto horno? Bueno, acá hay un dibujo, digamos, yo muchas veces me valgo de dibujos más de que otros elementos para poder entender. Centrémonos en esto que es el cuerpo del alto horno, ¿sí? Instalaciones de gran altura, en donde en la parte superior, y acá a través de mecánicamente se hace entrar de minerales de hierro, fundentes y combustible. Combustible que es mineral de hierro, carbón mineral, no carbón vegetal, sino carbón mineral. Esa mezcla entra al alto horno. El alto horno es de producción continua. Entonces, una vez que está en producción continua, entra por la parte superior esta materia prima. A medida de que se va extrayendo el material ya procesado en la parte inferior, esa materia prima va descendiendo y aumentando la temperatura. ¿Cómo es que se produce la temperatura dentro de un alto horno? ¿Hay un quemador? No hay un quemador, ¿sí? El alto horno es un horno de producción continua que se enciende en un momento y funciona 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año. No se detiene, no se apaga nunca. No se apaga nunca, únicamente para reparaciones. ¿Por qué? Porque cuesta mucho encenderlo, entre comillas, es decir, llegar a los 1500 grados centígrados. Pero una vez que se enciende, entra en el régimen y va funcionando. Permanentemente va entrando materia prima y permanentemente va saliendo lo que se extrae, esto que se extrae del alto horno. ¿Cómo es que se llega a esa temperatura? Esa mezcla, es decir, en el interior del alto horno, de alguna forma, se llegó a la temperatura de 1500 grados centígrados, produciendo algún tipo de combustión. Pero una vez que está en combustión a los 1500 grados centígrados, este carbón mineral que está acá enciende. Y al encender produce calor, y ese calor hace que las rocas que tienen hierro, que a su vez acá entra en juego el de lo que es roca, de lo que es óxidos de hierro. Entonces el fundente facilita la separación. Esa hace que se separe el hierro de los óxidos de hierro de la roca, lo que no es
piedra. Profe, Sí. se le está cortando. Se le está cortando. Se está cortando, se cortó 2 veces. A ver. ¿Ahora me están escuchando? Sí, profe, ahora sí. Bueno, disculpen, no, son esas cosas que uno no puede manejar. ¿Ahora sí? ¿Ahora me escuchan bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, gracias. Decía, en el alto horno, en el cuerpo del alto horno, tenemos las tres materias primas: el fundente, el combustible y la roca que tiene óxido de hierro. En la medida en que llegamos a esos 1500 grados centígrados, el fundente, su función es facilitar la separación de lo que es roca propiamente dicha, piedra, de lo que son los óxidos de hierro. ¿Sí? Entonces, este material, que es el carbón mineral, levanta la temperatura. El óxido de hierro, las rocas ricas en óxido de hierro nos proveen el material. El fundente facilita la separación. Entonces, cuando el material sale del alto horno, en la parte inferior, ¿qué tenemos? El hierro fundido en forma de arrabio, los gases producto de la combustión y las escorias. ¿Qué son las escorias? Es un material compuesto por el carbonato de calcio con lo que sobró, es decir, es como que el carbonato de calcio, el fundente, atrapa las rocas que no son hierro y las transforma en escoria. Y eso es lo que queda como un desecho de la industria del hierro, como muy bien es un material para ser utilizado en la fabricación del acero, del cemento Pobla. Para mejorar la combustión, lo que se hace acá. Sí, déjame un comentario. Ah, bueno. A ver, ¿ahora me escuchan? Sí, ahora sí, profe. Sí, profe, se cortó justo el momento que dijo en qué se convertía la escoria. Ah, Claro, perfecto. y después dijo cemento Portland. Está bien, la escoria está formada por los fundentes, ya sean carbonatos o arcillas, con la roca propiamente dicha, es decir, lo que es la piedra que forma parte, que no tiene óxido de hierro. Esas escorias es lo que luego vamos a utilizar, como su compañero mencionó, para la fabricación de el cemento Portland, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Quería comentar que los gases productos de la combustión, estamos hablando de altas temperaturas, en una instalación de alto horno se toman y se insuflan en un punto a los efectos de hacer entrar aire. En lugar de hacer entrar aire a temperatura ambiente, entra aire a alta temperatura, por ejemplo 700 o 800 grados, facilitando la combustión. Es decir, ese carbón mineral, cuando se le insufla aire a presión a altas temperaturas, facilita la combustión. Repito, no hay ningún tipo de instalación, no hay quemadores, hay combustible en el interior de la masa que produce las temperaturas necesarias para la fundición del material o las transformaciones necesarias del material. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, pero ¿puedo hacer una pregunta? ¿De qué material estaría hecho el alto horno? El alto horno fundamentalmente está hecho recubierto la parte interior con ladrillos distintas, ¿no? Es decir, son ladrillos refractarios que resisten las temperaturas y la Disculpe, justo se cortó cuando dijo de qué material estaba hecho. Bien, el alto horno está hecho con materiales refractarios, es decir, ladrillos refractarios que resisten las temperaturas y las solicitaciones que van a estar en el interior del alto horno, ¿sí? Estamos hablando de temperaturas extremas, por supuesto, ¿no?
¿Se entiende? Y la otra, el carbono. Si le va agregando a medida que se va No, es una mezcla. Cuando entra acá, cuando entra la parte superior, ya entra todo mezclado y dosificado. El mineral de hierro, el fundente y el carbón mineral, o coque que se llama. ¿Cuál sería el dosaje, profe, que se echa para...? No, eso depende de la composición mineralógica del hierro, es decir, acá hay minerales de hierro que pueden tener mayor cantidad de hierro, menor cantidad de hierro, de eso depende la cantidad de fundentes. No, eso no es lineal, no es lineal. Profe, ¿y se escucha? Sí. ¿Siempre se usa el mismo horno para hacer un tipo de acero? No. Que se entienda. Acá estamos fabricando, obteniendo hierro. No acero. Mala mía. Sí, es decir, y está bien, digamos, casi te tendría que decir gracias por equivocarte, porque seguramente tu equivocación es la de... Este material nos sirve para algo o no sirve para nada. Justo se cortó. Justo se cortó cuando dijo, según tu equivocación, gracias por equivocarte, y de ahí se cortó. Gracias por equivocarte, porque es el error que cometen muchos. Decía, esto de confundir el hierro con el acero. Es decir, estamos hablando de hierro, ¿sí? Con esto vamos a obtener hierro. Ni siquiera, fíjense, no uso la palabra fabricación, porque el hierro ya está en la naturaleza. ¿Entiendes la diferencia? Sí, se entiende. Profe. Sí. Hola. Que pregunte el chico, había preguntado antes. Profe, una pregunta. O sea, acá saldría el hierro en forma de líquido y ahí se le da la forma de lo que se busca. No. Ahora ya vamos a ver. Es decir, ese hierro líquido como sale acá y como lo pueden ver acá, va a un tipo de instalaciones especiales y ya vamos a ver qué es lo que hacemos, ¿sí? Pero así como está, no tiene ninguna aplicación, por lo menos en la construcción y menos en la industria metalmecánica. Profe, en el chat hacen una pregunta. Si el horno no tiene quemadores, ¿cómo se inicia el proceso de combustión dentro del mismo? El proceso de combustión, el inicio del proceso de combustión es complejo. No conozco el detalle porque no estoy en la parte, en la industria, la ingeniería metalúrgica no es lo mío, pero de alguna forma logran elevar la temperatura con algún tipo de, seguramente, quemadores especiales al inicio del proceso, pero una vez iniciado, el mismo combustible que va en la mezcla sigue con el proceso de, ¿cómo se llama? De temperatura, de llegar a la temperatura. Salvando las distancias sería como en un asado, una vez que tenemos las brasas, nosotros le echamos un poco más de carbón y siguen ardiendo, y siguen ardiendo, y siguen ardiendo, y podemos mantener de esa forma la temperatura. Repito, salvando las distancias, ¿sí? El problema es encender la primera parte nada más. No sé si alcanzo a responder tu pregunta. Sí, profe, se entiende. Perfecto. Gracias. Bien. ¿Qué es lo que pasa en el alto horno? Que ahora este ya es un dibujito del alto horno, en donde ustedes pueden ver en forma muy simple el tragante, que es la entrada, y el material a medida que va descendiendo de la parte superior. Acá fíjense, tenemos 400 grados, acá tenemos entre 600 y 800, 1000 grados, en donde, y acá los 1500 a este punto, ¿sí? 1400, 1500 grados centígrados, que es donde se produce la fusión. Eso sería parte de la química del alto horno, en donde vemos, por un lado, el carbono, produce dióxido de carbono, y los óxidos de hierro que se van transformando hasta que nos quede en forma libre el hierro. Y por otro lado,
el carbonato de calcio más la sílice van a formar la escoria. Esto sería un poco la química de qué es lo que ocurre dentro del altorno. Y si ustedes pueden ver, se fijan acá, en este dibujito, en este punto, lo que se llama tobera, y en este punto lo que es piquera. La tobera es por donde se drenan, tienen mucha menor densidad que el hierro, por lo tanto flotan en el crisol. Acá tenemos hierro líquido. ¿Qué se drenan, profe? Se cortó. Se drenan las escorias. ¿Sí? Y por la parte inferior se saca el hierro, que no es hierro puro, sino es lo que es el arrabio. Entonces, cuando ustedes ven una imagen como esta, se está drenando lo que es el arrabio a través de lo que se llaman las piqueras en la parte inferior del crisol, que es donde estaría todo fundido dentro del altorno. ¿Sí? Entonces, una vez que el material produjo todo el desplazamiento desde la parte superior hasta la inferior, acá se transformó en hierro líquido por un lado y escorias. ¿Sí? Por supuesto, cuando ese material está acá abajo, ha habido otro que lo ha ido reemplazando y, repito, esto es un proceso continuo, permanente. ¿Sí? Un poco esto para que se entienda cómo es este proceso de la producción del hierro y vamos a ver posteriormente del acero. ¿Cuáles son los productos, es decir, que podemos obtener a partir de este hierro que obtenemos en el alto horno? Por un lado podemos tener aceros y por otro lado fundiciones. Y fíjense, cuando la aleación sea hierro y carbono de hasta 1,7% de carbono, va a ser un acero. Y aquellas aleaciones cuyo porcentaje de carbono vaya de 1,7 a 6,6% de carbono, vamos a llamar fundiciones. Es decir, nosotros sacamos del alto horno el arrabio que tenía grandes porcentajes de impurezas. Esas impurezas hay que eliminarlas a los efectos de poder purificar el material y transformarlo en lo que nos interesa a nosotros, que es el acero, para obtener el acero para la construcción, como pueden ver en esta fotografía, o las fundiciones, de las cuales no vamos a utilizar mucho para la ingeniería civil, pero sí se utiliza mucho en la industria metalmecánica. Profe, ¿Sí? ¿Esos porcentajes de carbono lo van manejando en el alto horno, digamos? ¿Le van agregando más o menos? No. En el alto horno sale, digamos, el material con la impureza que sale, como vimos recién. Ya lo vemos enseguida. ¿Sí? Ah, bien. Profe, disculpe, no entendí bien. Si el carbono es menor al 1,7%, ¿ahí se le considera acero? Así es un porcentaje muy bajo. Disculpe, no entendí. Fíjense, y acá esto es importante entender. ¿Qué dijimos? Que el hierro puro es un material, bueno, no, acá no está puesto. El hierro puro es un material que es muy blando, entre comillas. En la medida en que nosotros le agregamos carbono, lo vamos haciendo más duro, más resistente, es decir, más frágil incluso, pero más resistente sobre todo a los esfuerzos de alargamiento que necesitamos, es decir, a los efectos de darle elasticidad. ¿Qué es lo que vamos a buscar nosotros en el hierro para la construcción? ¿Qué nos interesa fundamentalmente? El hierro para la construcción forma parte de vigas o de columnas. Esas vigas o columnas necesitan del hierro para tener el hormigón armado. ¿Por qué? Porque el hormigón...
Claro, porque el hormigón en sí no resiste a la tracción. Entonces, necesitamos en las zonas de tracción poner hierro. ¿Para qué? Para que absorban el esfuerzo de tracción que el hormigón no es capaz de absorber. Entonces, el hormigón no resiste a la tracción, pero el acero sí. Entonces lo mezclamos, hormigón armado, para hacer vigas, columnas, edificios, estructuras o lo que quieran, y aprovechándonos de la propiedad del acero de tener una determinada elasticidad, que eso lo van a ver bien en detalle en la próxima clase. ¿Cómo se logra esa elasticidad? Se logra a través, es decir, una combinación de elasticidad y resistencia a través del agregado de carbono, de esta aleación llamada acero, que facilita el proceso mejora sus propiedades a la hora de formar parte de una estructura. ¿Se entiende? Bien. Sí. Pregunta. O sea que el hierro tal como sale del alto horno, o sea, no se utiliza para nada, o sea, No, sí o sí va a ser una aleación de carbón. Nada, no se utiliza por el alto grado de impurezas que tiene. ¿Está? Es así, aunque digamos, alguien podría decir, bueno, entonces ¿para qué? Bueno, porque necesitamos como materia, digamos, como un paso previo, es decir, a ver, no olviden ustedes de dónde viene el hierro. El hierro no es que levantamos una piedra y encontramos hierro. Encontramos rocas, piedras, embebidas en óxidos de hierro. Entonces tenemos que extraérselas. ¿Y cómo se extraen? A través del alto horno. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Empecemos por las fundiciones. La fundición es un material que, como tiene un alto porcentaje de carbono, mientras más porcentaje tiene, se hace más duro, más resistente, pero más frágil, poco dúctil. Entonces, a nosotros en la construcción nos interesa la ductilidad, la elasticidad. Por eso vamos a tener un porcentaje bajo de carbono en los aceros. Pero en las fundiciones, por ejemplo, en piezas mecánicas, utilizadas en la mecánica, muchas veces interesa la resistencia, la facilidad de moldear o algunas otras propiedades. Bueno, existen diferentes tipos de fundiciones, grises o blancas, en función del porcentaje de carbono, fíjense, siempre arriba del 1%. ¿Y qué es una fundición? Un material que tiene la facilidad de poder colarse, como pueden ver ustedes, dándole la forma del elemento que lo contiene, ¿sí? Es una fundición. Esto con el acero no se puede hacer. ¿Por qué? Porque no tiene esta facilidad de moldeo y seguramente se va a tener defectos y problemas. Entonces, en la medida en que tiene más carbono, es más fácil moldear, pero pierde ductilidad. Es decir, lo que mejora por un lado, lo pierde por otro. A nosotros no nos interesa en la construcción nos interesa la ductilidad y sobre todo la elasticidad que puede tener a la hora de formar una estructura. ¿Alguien preguntaba algo? No, profe, se le cortó. Profe, la elasticidad y la rigidez, dijo, para las estructuras. Creo que ductibilidad, dijo. Hola, ¿me están escuchando? Sí, ahora sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, se lo escucha bien. Ahora sí, profe. Iba a decir palabra contra la internet, pero mejor no digo nada. Profe, igual se le cortó un ratito nomás, o sea, se le escucha Sí, todo, no hace falta que vuelva a repetir. Está bien, a mí se me desenganchó todo, pero volvió ahí. Esperemos que haya vuelto en
en la mejor forma posible, porque bueno, y sigue la grabación, así que seguimos nomás. ¿Cómo obtenemos? Hasta acá hemos obtenido el fundente, perdón, hemos obtenido la fundición, que bueno, es un poco para entender un poco, completar el proceso, pero a nosotros nos interesa el acero. Entonces, tomamos como materia prima el arrabio, un poco lo que decían recién, bueno, ¿y el arrabio para qué lo hacemos? Bueno, lo tomamos como materia prima en forma de lingotes, endurecido, ya solidificado, o líquido, como veíamos recién en las láminas. También puede ser chatarra, ¿sí? Estos materiales, a través de un fundente y a través de colocados en una atmósfera oxidante, ¿sí? Vamos a lograr el acero. ¿Cómo es este tema? Para que se entienda fundamentalmente, fíjense, cuando existen lo que se llaman convertidores. Si uno pone hierro líquido aquí, en estos convertidores, y le insufla oxígeno, hierro líquido, en un recipiente, una cuba, como está acá, y le insufla a través de un elemento oxígeno, ese oxígeno reacciona con los componentes del arrabio, con los componentes que nos interesa del arrabio. Le hace el carbono, el manganeso, el azufre, etcétera, etcétera, formando óxidos que se eliminan a través de chispas, por ejemplo, como pueden verse acá. Es decir, esto está líquido, le ingresamos oxígeno, ese oxígeno reacciona transformándose en óxidos que se eliminan rápidamente y quedando en la superficie de estos convertidores el hierro líquido que nos interesa a nosotros y que ahora sí vamos a poder purificar para tener en estado de acero o tener la cantidad de carbono que necesitemos. El material, una vez purificado, se lleva a lingoteras y a los procesos de laminación que vamos a ver a posteriori. Esto es fácil. ¿Puede volver ¿Cómo? ¿Puede volver un ratito a la diapositiva anterior, la otra? ¿Esta? La anterior a esa. Esta, sí. Es decir, a ver, todos estos materiales, ¿sí? La materia prima, arrabio líquido, que puede también, en donde puede entrar la chatarra, que esto es parte del reciclado del acero, del hierro, y un fundente nuevamente, ¿sí? Para facilitar la separación, vamos esto en una atmósfera oxidante, vamos a separar lo último que quede de las impurezas para producir más escoria y obtener definitivamente el hierro, ¿sí? Escoria o algún otro tipo de elementos secundarios que ya no nos va a interesar. Esto es fácil de entender, por ejemplo, un horno eléctrico, en donde tenemos un ánodo y un cátodo, positivo y un negativo, altísimas corrientes, material de hierro que fácilmente o que conduce electricidad. ¿Qué se produce? Una alta descarga y una fundición del material en el interior. Entonces, si acá tenemos el material líquido, esto llega rápidamente a la temperatura de ebullición y a eliminarse todas esas impurezas. Acá uno puede cualquier material. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Perdón. Puede Sí, que profe. no, profe, se le cortó justo ahí. Se le cortó justo cuando Está bien, está bien. No se le cortó nada igual, profe. Un ratito. Bueno, perfecto. Entonces, decía, en el horno eléctrico, en donde vamos a tener, y esto está totalmente figurado, entiendan, estos son instalaciones especiales en donde no pretendo hablar de la industria siderúrgica, porque no es el tema, sino entender de dónde viene todo esto nada más. A través de grandes corrientes eléctricas se logra la fundición. Y esa fundición nos permite
como decía, nos permite purificar el material a los efectos de obtener ahora sí el acero, ¿sí? En definitiva, y como conclusión, del alto horno sacamos el arrabio, que es hierro con alto grado de impureza. Lo llevamos a un proceso secundario, por ejemplo en convertidores, por ejemplo en hornos eléctricos, en donde en una segunda fundición lo vamos a purificar. Y en esa segunda fundición no solamente lo purificamos, sino que acá es donde podemos agregarle los componentes para los aceros especiales que podemos obtener. Entonces, así, cuando queramos tener un acero inoxidable, vamos a tener que ponerle determinados componentes, o cuando queramos un acero para máquinas, o para herramientas, o para utensilios, para bisturíes, lo que fuere, aceros especiales, eso se incorpora acá en la segunda fundición. Entonces, la primera fundición es en el alto horno y la segunda fundición está del convertidor o de hornos eléctricos, por ejemplo. Este material ya sí se lleva a lo que se llaman lingoteras y posteriormente en laminación. Lingoteras, que es para tomar la forma de un lingote, ¿sí? Que ya vamos a ver que luego lleva a la laminación y cómo lo transformamos en los elementos que utilizamos en la construcción. Preguntas hasta acá. Díganme, confírmeme que estén nada más. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, Profe, una pregunta. Gracias. ¿Alguna Profe, consulta? No, Sí, Sí. ¿por qué no los se agregados que... No, perdón, seguí vos. Bueno, Dale. hola, ¿se me escucha bien? Sí. ¿Por qué no podríamos usar el arrabio para lo que sería la fabricación del acero? Y sí o sí lo tenemos Por que el usar. alto grado de impurezas que tiene. Porque fíjate vos que puede tener hasta un 10% de impureza, y esas impurezas puede ser carbono, puede ser lo que sea. La única forma que yo pueda controlar la cantidad de carbono, y el acero tiene hasta 1,7% de carbono, es a través de una segunda fundición. ¿Se entiende? Bien, gracias. Profe, o sea, en La otra la pregunta. segunda fundición se controla la cantidad de carbono. Se controla la cantidad de carbono y, a ver, porque a nosotros nos interesa obtener acero nada más. Pero si vos quisieras obtener acero inoxidable o acero de las N formas que lo vas a encontrar en la industria metalmecánica, es decir, en lo que nos interesa a nosotros para la construcción, el acero es muy simple, pero basta que por ahí ver una pieza, una herramienta común, una pinza, un destornillador, y uno enseguida lee los componentes del acero, puede ver los componentes del acero. Ya vamos a ver algún detalle después. ¿Se entiende esto? Sí, ¿no? Sí. Necesaria la segunda fundición para la purificación y el agregado. Profe. Repito, yo lo oriento fundamentalmente a la parte de la ingeniería civil. Yo quería Profesor, preguntar. ¿me escucha? Sí. Sí. Pregunto. Dale. Sí. Quería preguntar, a ese hierro que nosotros sacamos de la segunda fundación, a los aceros, Fundición. ¿a esos hacemos los ensayos de tracción? Sí, claro, eso ya es el material que va por ejemplo, en el caso nuestro, la obra. En realidad, y ahora lo vamos a ver enseguida, cómo se transforma ese material en una valla de hierro para la construcción, o una chapa para fabricar una puerta, ¿no? Bien. Y de ahí se toma la muestra, sí. ¿Se me escucha? Sí. Disculpe, con respecto a unas filminas anteriores, perdón por, estoy un poco, no sé, entendí más o menos. Con respecto al carbono, dice que mientras más carbono tenga el hierro... ¿Profe, me escucha? Ahora no te escuché, se cortó. Perdón. Bien, con respecto, digo, al hierro, ¿se me escucha, profe? Yo te escucho.
Profe, soy yo el que no lo escucho. Sí, nosotros lo escuchamos. Bien. Con respecto al hierro, dice que cuando más carbono tenga, se vuelve más duro, ¿puede ser? Más duro y más frágil, sí. Más frágil. En este caso, cuando sacamos ya el acero, el carbono tiene que estar por debajo de los 6,6. No, ¿O tiene... es decir, si lo que estamos queriendo obtener es acero para acero, debajo del 1,7. Ahora, si queremos obtener fundiciones, debajo del 6,6. Ah, bien. Debajo de 1,7, o sea, claro, por debajo decir, de 1,7. todo depende de qué es lo que queramos hacer. Es decir, repito, yo claro, lo oriento a los aceros. Para los aceros de la construcción me refiero. Claro, para hacer la construcción abajo de 1,7. Es decir, yo lo oriento ahí, pero repito, y seguramente si alguien, algún ingeniero digamos, metalúrgico, que existe la carrera en la facultad, me escuchara, me diría que estoy hablando un montón de macanas, y seguramente, porque lo mío es muy básico, pero no pretendo meterme en la industria metalmecánica, sino pretendo que se entienda simplemente de dónde se saca o qué es lo que es el material que utilizamos en la construcción. Es decir, como ese ejemplo de alguien que hace un rato dijo, y que yo le agradecí ese error, porque es casi lógico de hablar de hierro en vez de hablar de acero. ¿Sí? Pero bueno, repito, esto es una cuestión para entender justamente a dónde vamos ahora, que es de dónde se saca el hierro de construcción o una chapa con la que vamos a fabricar una puerta de chapa, ¿sí? De acero. Profe, disculpe, tengo otra consulta. No me quedó muy claro, la fabricación del acero, la materia prima es el arrabio en lingotes, y se le añade la chatarra y los fundantes en la segunda fundición. En la segunda fundición, claro, es decir, arrancamos del arrabio, ahí si queremos y tenemos material de reciclado, chatarra, le podemos poner chatarra también, ¿te das cuenta? Es decir, es la forma de reciclar material. O en un horno eléctrico, como el que ven a ustedes acá, podemos únicamente utilizar chatarra, a la que le producimos una descarga eléctrica, que son altísimas, y esas descargas eléctricas, por supuesto todo controlado, esto, qué sé yo, produce la fundición del material. ¿Sí? Profe, tengo una pregunta. Sí. Dependiendo qué le coloquemos, digamos, para obtener los lingotes de acero, si le ponemos mayor cantidad de arrabio, o menos chatarra, o más chatarra, menos arrabio, o más fundente, ¿va a modificar el acero? Claro, por supuesto. Es decir, acá es como, es muy simple. Es decir, lo que sale por una punta depende de lo que entró por la otra. Es decir, depende de qué es lo que estamos buscando o del proceso de purificación que realicemos para la obtención del material. Si estamos obteniendo un acero simple, sin muchas propiedades, seguramente va a venir con alguna otra impureza. Ahora, si nos hace falta un acero especial para alguna aplicación particular, ya sea, no sé, herramientas muy finas o lo que sea, bueno, va a haber que, obviamente, todos estos procesos purificarlo. Mejor dicho, no va a haber, se purifican y ¿cómo se llama? Se ajustan al mínimo de detalle, ¿no? Perfecto, profe, muchas gracias. No, por favor, señor. A ver si puedo pasar acá. Esto es lo que es la laminación, es decir, a ver, no sé si me salté uno, ¿no? Acá decíamos lingotera. ¿Qué es un lingote? Un lingote es un lingote, un bloque en este caso, de acero. ¿Y cómo hacemos para transformarlo en lo que vamos a querer utilizar? Una chapa o un hierro para la construcción. Lo pasamos por un tren de laminación. ¿Qué es un tren de laminación? Dos rodillos que giran en forma inversa, por supuesto, todo esto dándole la presión adecuada, a los efectos de este lingote, pasarlo y transformarlo de esta forma. Y yo me gusta siempre dar los ejemplos
a las cuestiones de la vida diaria. Es como que si tomáramos una masa, y a esta hora ya creo hasta hambre tenemos todo para comer, tomáramos un trozo de masa, estamos amasando masa y lo pasamos por una de estos elementos para amasar, una pasta linda, una cosa por el estilo. Bueno, el proceso es exactamente lo mismo, solamente que en vez de una rica masa para fideo, estamos hablando de un duro acero para la construcción. Ese lingote que ya fue deformado sigue por un proceso de laminación, como pueden ver acá, y fíjense cómo va disminuyendo su espesor, ¿sí? A través de diferentes procesos de laminado hasta obtener un rollo de chapa. Este rollo de chapa, que podrá ser, digamos, dependiendo de todo el proceso, podrá tener mayor o menor espesor, es lo que después va a ser la puerta de una casa de chapa, de acero, o puede ser la puerta de un auto, o puede ser, no sé, cualquiera de los usos que le podemos dar a la chapa de acero, ¿sí? La ¿Siempre al pregunta rojo vivo? La pregunta es, justamente, me da pie a la lámina que sigue. ¿A qué temperatura se hace esto? Esto puede hacerse de dos formas. A temperatura ambiente, en frío, o por encima de los 721 grados, que es la temperatura crítica, ¿sí? Cuando se realiza a temperatura ambiente en frío, fíjense, ¿recuerdan cuando hablábamos de la estructura granular? El material, como sale de la segunda fundición, viene con esta estructura granular que vemos acá. Cuando pasa a través de los rodillos, esa estructura granular se orienta en un solo sentido. ¿Lo ven? Como pequeñas laminitas que quedan una al lado de otra, ¿sí? Y en los sucesivos procesos esto se mantiene, ¿sí? En donde acá lo que se logra es que el material, en lugar de tener un comportamiento como lo tiene la estructura granular, bueno, puede perder grandes de esas propiedades. Lo mejor es hacer el procedimiento en caliente, encima de los 721 grados centígrados, en donde la estructura granular se deforma. ¿Me están escuchando? Sí. Profe, una pregunta. Perdón. Espera, déjame seguir y me preguntas. Donde decía la estructura granular en caliente, donde la estructura granular se deforma bajo la presión de los rodillos, pero inmediatamente al estar por encima de esa temperatura de 700, 800 grados centígrados, la estructura granular vuelve a recomponerse, fíjense. Y cuando pasa por el siguiente rodillo pasa lo mismo. ¿Qué significa? Que cuando la laminación es en caliente, las propiedades del material que tenía antes de la laminación se mantienen. En cambio, cuando el laminado es en frío, vamos a tener podemos mejorar algún tipo de resistencia mecánica, pero no vamos a mejorar la elasticidad, que es una propiedad fundamental de ese material. Entonces, como conclusión, el laminado en frío puede mejorar la resistencia, pero no mejora la elasticidad del material. Hay que tener mucho cuidado. Lo ideal es el laminado en caliente. Había una pregunta pendiente. Sí. Profe, yo tengo una duda. ¿En frío puede llegar a partirse el acero? Mirá, no porque digamos, o mejor dicho, no, supongo que no. ¿Por qué? Porque digamos, no es que vamos a ir de grandes espesores a micras de espesor. Fíjate, digamos, los sucesivos trenes de laminación van reduciendo el tamaño en cantidades muy pequeñas. Lo veíamos acá. Es decir, fíjate vos cómo el laminado, la reducción de espesor es muy progresiva, entonces difícilmente se puede producir un fenómeno como eso. Gracias, profe. Profe, disculpe. No, sí. En la laminación en frío se pierden propiedades del acero, pero, o sea, ¿no se recuperan? ¿O? Se pierde
se pierde la propiedad de la elasticidad, fundamentalmente, que es lo que nos interesa a nosotros cuando forma parte de una estructura, de una viga, una columna, por ejemplo, para hacer el hormigón armado. ¿Se entiende? Profe, ¿y Bien. nosotros cómo sabemos si en el corralo nos está dando hierro que No, fue bueno, en frío o en caliente? se supone que eso ya está probado y está a ver, uno normalizado, uno confía en el proveedor. De todas formas, ustedes van a ver en la clase próxima cómo se realiza el control de calidad del acero, es decir, que eventualmente hay que hacer, es decir, y uno lo podría hacer. Tomar una barra de hierro, lo lleva a un laboratorio donde tengan una y se le hace un ensayo de tracción y se pueden ver las características del material que van a ver ustedes que tiene que tener para ser propio utilizado como la construcción. De eso justamente se trata la próxima clase. Entonces, teóricamente... Sí, al perder propiedad elástica, ¿se pone más frágil o más rígido? Más frágil, claro, sí, es así. Entonces No se supone que Entonces se supone que el acero que usamos para ahora es en caliente siempre. A ver, tiene la elasticidad suficiente, es decir, no importa tanto cómo se ha llegado, porque por ahí puede haberse llegado en frío, pero por las características del material tiene la elasticidad que nosotros necesitamos, ¿sí? Van a ver ustedes en la próxima clase el diagrama de tensión de formación del acero, que hay todo un tramo de ese diagrama de rotura de tracción en donde uno puede cargar y descargar, es decir, estirar la pieza y soltarla y vuelve a su posición original, como la palabra lo dice, en un comportamiento elástico. Cuando se pasa el comportamiento elástico es donde tenemos el problema. Mientras esté el material dentro del comportamiento elástico, es totalmente válido, ¿sí? Profe, o sea, ¿Se entiende? ¿podemos medir la Entonces, ¿se acaso elasticidad? responder? ¿Cómo? ¿Podemos medir la elasticidad frente a algún parámetro para determinar si fue laminado en frío o en caliente? No, ese corto de nuevo, a ver. O sea, ¿podemos medir la elasticidad frente a algún parámetro para determinar si fue laminado en frío o en caliente? ¿O No, vos determinás, es decir, haces el ensayo de temperatura ambiente y determinás la elasticidad. Y según el acero, eso repito, lo van a ver en la clase que viene, las características que tiene que tener, porque eso está totalmente normalizado. ¿Qué elasticidad o no debe tener un acero para ser utilizado como hierro de la construcción? Entonces uno va, hace el ensayo y es como, ¿llega o no llega? ¿Tiene la elasticidad, el límite elástico suficiente o no? Según sea el material que estemos utilizando. ¿Se entiende? Sí. Lo van a ver en la clase que viene y creo que va a estar más claro. Si así no fuera, lo volvemos sobre el tema en algún momento, no hay ningún problema. Bien, esto en cuanto a la laminación. Y siguiendo con la laminación, si nosotros quisiéramos obtener un redondo, un hierro redondo, arrancamos de fíjense, esto es todo un proceso que va de esta forma. Arrancamos de un lingote, esto está visto de frente. Y si al lingote yo lo hago pasar por un tren de laminación que tiene esta forma, visto de frente, es decir, esto sería el rodillo superior y esto es el rodillo inferior, lo podemos transformar en esto. El tren de laminación siguiente puede tener esta forma, rodillo superior, rodillo inferior. Y fíjense cómo voy cambiando la forma a los efectos de que no se produzca un direccionamiento en un sentido particular, voy cambiando la forma y disminuyendo la sección, según pasan los diferentes trenes de laminación, hasta llegar a un hierro, creo que en este caso no alcanzo a ver en detalle, que era un hierro del 8, del 10, del 12, lo que fuere, ¿sí? Es decir, uno puede transformar lo que era un
un lingote de 4 pulgadas en un hierro por ejemplo, de 12 milímetros. Y ya estoy yo equivocándome hablando de hierro en vez de decir acero de construcción. ¿Se entiende este dibujito? Profe, una pregunta. Sí. Tengo una pregunta respecto al dibujo. ¿Eso no se podría hacer en frío? No, esto es en caliente, obviamente. Es la mejor forma. Es decir, se podría hacer en frío, pero las presiones que... el tema del frío es que necesita mucho más presión para llegar al mismo objetivo. No sé si se entiende lo que quiero decir. Porque el material es más duro. Sí, profe, se entiende. Y cuando, es decir, un perfil doble T, un perfil ángulo, por ejemplo, también muy utilizado en la construcción, que tiene esta forma. ¿Y cómo se hace? Y a través de diferentes trenes de laminación en donde se va moldeando, igual que lo que se hizo anteriormente, hasta llegar a un perfil doble T, perfil I que se llama. ¿Sí? Este perfil no se obtiene de una fundición, se obtiene de laminación del acero. De la misma forma que se obtiene un hierro, se obtiene un perfil, un ángulo, un perfil T o I, como le llaman también, digamos, son los elementos utilizados normalmente en la construcción. Repito, obtenidos por laminación, no es fundición. ¿Sí? Porque tiene que ver, profe, con viga, en una viga, una viga metálica, de metal, un perfil doble T, lo que buscamos es la flexión. Resistencia a la anestesia, sí. No, preguntaba si tiene que ver con el porcentaje de alargamiento que mencionó antes. ¿Sería esa propiedad, digamos? Por supuesto, a ver, está todo muy relacionado, no hay algo que está separado de lo otro. Yo no me voy a meter y no me quiero meter porque sería muy poco académico de mi parte meterme en todo lo que es la industria metalmecánica o la industria metalúrgica, porque no es lo mío y no conozco. Pero, indudablemente, los diferentes porcentajes que se van teniendo de los componentes del acero hacen que tenga una propiedad u otra, obviamente, ¿sí? En cuanto a alargamiento, elasticidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Hasta acá lo que es la laminación y con en lo que a nosotros nos interesa, el hierro de construcción, que puede ser de diferentes diámetros en función de lo que necesitemos, o puede ser un rollo de chapa, que también vamos a utilizar, por ejemplo, para fabricar una puerta de chapa de acero, o para hacer una placa de acero, o para fabricar la puerta de un auto en la industria automotriz, o lo que sea. Estos son placas de acero, ¿sí? Digamos, a ver, lo podemos utilizar como sea, o como, digamos, tengamos interés. Metiendo en lo que es la industria metalmecánica, que no tiene nada que ver con la industria de la construcción, pero tengo unas poquitas láminas en donde hablamos de lo que es tratamientos térmicos del acero. ¿Y por qué lo incorporo a este tema? Porque es un tema del que seguramente por ahí pueden haber escuchado hablar o pueden escuchar hablar. Entonces, hay los aceros, no ya para la industria de la construcción, repito, no tienen muy poco que ver con la industria de la construcción, pero sí tienen que ver mucho con la industria metalmecánica. El acero necesita muchas veces tratamientos térmicos, una de sus propiedades. Uno de esos tratamientos térmicos es el recocido. ¿Qué es el recocido? Elevar la temperatura de una pieza de acero por arriba de 721 grados centígrados y enfriarlo rápidamente. Con lo cual, lo que ven ustedes son los diferentes componentes del acero, diferentes fases del acero, sobre las cuales no vamos a entrar en detalle, pero con ese enfriamiento rápido, ¿me están escuchando, perdón? Sí, profe. Un enfriamiento rápido, vamos a lograr un material que tenga una dureza superficial
que se endurece superficialmente, ¿sí? Es decir, cambian las características del material, pero en la superficie. También existe el templado, que confiere dureza y tenacidad, en donde se logra la transformación de uno de los componentes de lo que es el acero en sí, que se llama austenita, durante el enfriamiento. Y ese templado se puede hacer en forma lenta, rápida o intermedia, ¿sí? Bueno, es otro proceso para darle dureza y tenacidad. Fíjense, puede ser tan lento el enfriamiento que se realiza dentro de plomo o intermedio con aceite. Son diferentes procesos, repito, un poco para que tengan una idea. La cementación es la difusión de carbono que la superficie sea dura, que el cuerpo mantenga. Profe, se le está Disculpe, profe, cortando. se le está cortando justo cuando empezó a explicar cementación. Bien, y ahora me escuchan. No, se le sigue cortando mucho. No, se le sigue corta, cortando. profe. Se sigue cortando mucho. Vamos a tratar de esperar un segundo. Ahora se le está cortando más a menudo, no sé por qué. Hola. Se corta ahora más. sí. A ver. Sí, ahora sí. ¿Ahora me están escuchando? Sí. Sí, sí, profe, ahora sí. Ahora sí. Bueno, esperemos poder terminar rápido antes que se corte. La cementación, decía, es la difusión de carbono en la superficie, llevado esto previamente el material a 900 para algún tipo de herramienta o pieza mecánica. Lo mismo que la nitruración, que consiste en difundir en la superficie una corriente de amoníaco, que también le produce una ¿cómo se llama? Una dureza superficial. O el revenido, que es calentamiento entre 200 y 300 grados y enfriar, ¿sí? Modera la dureza y la fragilidad. Son diferentes procesos. Para que queden claros, y volviendo sobre el tema primero, los tratamientos mecánicos en frío, a menores de 721 grados centígrados. ¿Cómo se llamaba el último tratamiento después de nitruración? Perdón. Disculpe. Hola. Sí, ahí está, gracias. Perfecto. A ver, como resumen de los tratamientos mecánicos que incluye, esto hablamos de la laminación. ¿Me están escuchando, espero? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, se escucha Tratamiento bien. mecánico en frío, que está a menor de 721 grados centígrados, lleva a un esfuerzo superior al límite de elasticidad, con la deformación de los granos, que es lo que decíamos recién, aumentando la dureza y los límites de elasticidad, pero con pérdida de alargamiento. Yo esto no lo había dicho así recién. Es decir, aumenta la elasticidad, pero pérdida de alargamiento. ¿Qué significa? Que el material puede llegar a mayor elasticidad, pero mucho menor alargamiento. ¿Qué significa? Que a la menor deformación se rompe, por eso es más frágil, ¿sí? Con tratamiento mecánico. Profe, se cortó. Pero hay menor alargamiento. Es decir, menor alargamiento, pero mayor elasticidad. Esto es un juego de equilibrio, ¿sí? Hola. Sí, hola. Se le cortó. Se escucha. ¿Me escuchan? Cortado, pero se escucha. Listo, yo acá hasta ahí llego y ya es todo lo que tengo para mostrarles antes de que se termine de cortar. Voy a parar la grabación.
Profe, ¿puede poner un ratito nomás la última diapositiva?